El sol de la Ciudad de México se filtraba a través de las cortinas de seda de la mansión en las lomas de Chapultepec, cuando Patricia Ruiz de Montero despertó aquella mañana de abril. A sus 32 años, su vida parecía perfecta. Esposa de Carlos Montero, uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario mexicano, vivía rodeada de lujos que nunca imaginó durante su infancia en Puebla. Patricia se levantó de la cama king size y caminó hacia el ventanal. Contempló los jardines impecables que rodeaban la propiedad mientras acariciaba su vientre, un gesto que se había convertido en reflejo tras 3 años de intentos fallidos por quedar embarazada. Las visitas a especialistas en fertilidad se habían convertido en rutina, y la presión aumentaba con cada mes que pasaba sin resultados. ¿Café, señora?, preguntó Dolores, la empleada doméstica que llevaba 10 años trabajando para la familia Montero. Gracias, Lola. ¿Carlos ya se fue? Sí, señora. Salió temprano a una reunión. Dijo que llegaría tarde hoy. Patricia asintió. Las ausencias de Carlos se habían vuelto habituales. Al principio de su matrimonio, hace 7 años, él siempre encontraba tiempo para ella. Ahora, entre sus viajes de negocios y las largas jornadas en la oficina, apenas lo veía. Mientras desayunaba, recibió un mensaje de su médico. Los resultados de sus últimos estudios estaban listos. Una pequeña llama de esperanza se encendió en su pecho. Quizás esta vez habría buenas noticias. El consultorio del doctor Hernández en Polanco era un espacio minimalista y elegante. Patricia esperó nerviosa, observando el certificado enmarcado de la Universidad Nacional Autónoma de México y las fotos de familias sonrientes que decoraban las paredes. Cuando finalmente fue llamada, notó la expresión seria del médico. Patricia, los resultados confirman lo que sospechábamos. Tienes endometriosis severa. Esta condición está afectando tu fertilidad significativamente. Las palabras golpearon como un martillo. Aunque ya habían discutido esta posibilidad, la confirmación era devastadora. ¿Hay alguna solución, doctor? Existen tratamientos, pero dado el avance de la endometriosis, las probabilidades de concebir naturalmente son muy bajas. Podríamos considerar la fertilización in vitro, aunque tampoco puedo garantizar resultados. Patricia salió del consultorio con la mirada perdida, cruzando la avenida Presidente Masaryk, sin prestar atención a los escaparates lujosos que antes la fascinaban. Decidió no regresar inmediatamente a casa. Necesitaba espacio para procesar la noticia antes de enfrentar a Carlos. Se refugió en el Parque Lincoln sentándose frente a la fuente mientras observaba a madres jugando con sus hijos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no solo por el diagnóstico, sino porque sabía lo importante que era para Carlos tener descendencia. Un Montero debe tener herederos, había dicho su suegra innumerables veces, como si el único propósito de Patricia fuera dar continuidad al apellido. Cuando finalmente regresó a casa al atardecer, encontró el automóvil de Carlos estacionado. Era extraño que hubiera vuelto temprano. Al entrar, escuchó voces en el despacho. La puerta estaba entreabierta y se acercó silenciosamente. «Ya no puedo seguir con esta farsa, Enrique». Era la voz de Carlos hablando con su abogado y amigo de la universidad. «Necesito un heredero, y Patricia no puede dármelo. Carlos, estamos hablando de tu matrimonio. Has construido una vida con ella. Una vida sin futuro. Una mujer infértil no me vale de nada. El divorcio es la única solución». Patricia se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Las palabras de Carlos, pronunciadas con tanta frialdad, la atravesaron como cuchillos. «¿Y qué hay de Elena, la enfermera?», preguntó Enrique. «¿Estás seguro de que es el camino correcto? Elena entiende lo que necesito. Además, es joven y saludable. Puede darme lo que Patricia no». Patricia se alejó silenciosamente, subió las escaleras hasta su habitación y cerró la puerta. Las lágrimas caían sin control mientras su mente procesaba lo que acababa de escuchar. Su esposo, el hombre que había jurado amarla en la salud y en la enfermedad, planeaba desecharla como un objeto defectuoso. Y peor aún, ya había encontrado un reemplazo. Elena, la enfermera que ocasionalmente asistía a Carlos con sus problemas de presión arterial. Esa noche, cuando Carlos entró a la habitación, Patricia fingió estar dormida. No estaba lista para enfrentarlo. Necesitaba tiempo para pensar,
para decidir cómo respondería a esta traición. Mientras escuchaba la respiración de su esposo a su lado, una resolución comenzó a formarse en su interior. No sería descartada sin luchar. No después de haber sacrificado su carrera como arquitecta para convertirse en la esposa perfecta. No después de años, soportando las exigencias de la familia Montero. Si Carlos quería guerra, la tendría. Patricia descubriría qué estaba ocurriendo realmente entre él y Elena, y no se dejaría destruir tan fácilmente. La semana siguiente a la devastadora revelación, Patricia mantuvo una fachada de normalidad. Desayunaba con Carlos cuando él estaba en casa, sonreía en los eventos sociales y seguía interpretando el papel de la esposa perfecta. Pero por dentro, una tormenta se agitaba. «Te ves algo distraída últimamente», comentó Mariana, su mejor amiga desde la universidad, mientras tomaban café en un restaurante de Condesa. «¿Todo bien con Carlos?». Patricia dudó. No había compartido con nadie lo que había escuchado, pero necesitaba una aliada. «Carlos quiere divorciarse de mí porque no puedo tener hijos», dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Y creo que está involucrado con Elena, su enfermera». Mariana, abogada especializada en derecho familiar, la miró con una mezcla de sorpresa y determinación. «Ese cabrón. Patty, si está planeando dejarte, necesitas protegerte. ¿Tienen acuerdo prenupcial?». Patricia asintió. «Lo firmé sin leerlo detenidamente. Estaba enamorada y confiaba en él. Necesito ver ese documento. Y mientras tanto, deberías investigar qué está pasando realmente con esa enfermera». Esa misma tarde, Patricia buscó en el despacho de Carlos hasta encontrar una copia del acuerdo prenupcial. Lo que leyó la dejó helada. En caso de divorcio, ella recibiría una cantidad fija insignificante para el patrimonio de los Montero, especialmente si no habían tenido hijos. «Ese acuerdo es prácticamente abusivo», confirmó Mariana después de revisarlo, «pero podríamos impugnarlo si demostramos conducta impropia de Carlos». Con renovada determinación, Patricia comenzó a monitorear discretamente las actividades de su esposo. Notó que cada martes y jueves, Elena venía a la casa para chequear la presión de Carlos, sesiones que solían durar mucho más de lo necesario. También descubrió que Carlos había comprado recientemente un departamento en Polanco que no estaba registrado entre las propiedades de su empresa. Un jueves por la tarde, Patricia fingió tener que asistir a una reunión del patronato del museo donde colaboraba como voluntaria. En realidad se estacionó a una distancia prudente de su casa y esperó. Como sospechaba, vio salir a Carlos y Elena juntos. Los siguió discretamente hasta un restaurante elegante en la colonia Roma, donde los vio intercambiar gestos íntimos inconfundibles, pero necesitaba más pruebas. Usando las habilidades informáticas que había aprendido en un curso reciente, accedió al historial de correos electrónicos de Carlos desde la computadora familiar. Lo que encontró la dejó sin aliento. Mensajes explícitos entre Carlos y Elena, discusiones sobre su futuro juntos, e incluso, esto la hizo temblar de rabia, comentarios despectivos sobre la desafortunada condición de Patricia. Sin embargo, algo en los correos le pareció extraño. En varios mensajes, Elena mencionaba asegurarse de que todo saliera según lo planeado y mantener la situación bajo control. ¿A qué se refería? Patricia decidió investigar más a fondo a Elena Vázquez. A través de contactos de Mariana, consiguió información sobre su pasado profesional. Elena había trabajado en 3 clínicas diferentes en los últimos 5 años y, curiosamente, había dejado cada empleo poco después de que surgieran rumores sobre relaciones inapropiadas con pacientes adinerados. Más intrigada aún, Patricia logró contactar a Rosario, una recepcionista de la última clínica donde Elena había trabajado. «Esa mujer es peligrosa», le confió Rosario en un café discreto cerca del Monumento a la Revolución. Manipulaba los tratamientos de ciertos pacientes. Nunca pudieron probarlo, pero sospechábamos que alteraba medicamentos, especialmente los de mujeres ricas con problemas de fertilidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Patricia. ¿Sería posible? Revisó mentalmente los últimos 3 años. Elena había comenzado a trabajar para Carlos aproximadamente al mismo tiempo que iniciaron sus tratamientos de fertilidad, y siempre era Elena quien recogía sus medicamentos cuando Carlos se ofrecía a ayudar.
Patricia recordó los efectos secundarios inusualmente severos que había experimentado, cómo cada tratamiento parecía empeorar su condición en lugar de mejorarla. ¿Podría Elena haber estado saboteando deliberadamente sus posibilidades de concebir? La idea parecía sacada de una telenovela, pero las piezas encajaban inquietantemente bien. Patricia necesitaba pruebas concretas y sabía exactamente dónde buscarlas. El siguiente paso requeriría valentía. Aprovechando que Carlos estaría en Monterrey por negocios durante 2 días, Patricia se dirigió al departamento en Polanco que su esposo había comprado secretamente. Usando la copia de la llave que había encontrado en el despacho de Carlos, entró sigilosamente. El lugar estaba decorado con un gusto minimalista que no coincidía con el estilo ostentoso de Carlos. En el dormitorio principal, encontró un cajón con documentos médicos, los suyos, reportes de laboratorio, recetas y notas detalladas sobre sus tratamientos de fertilidad. Junto a ellos, frascos de medicamentos que reconoció como parte de su tratamiento, pero con sellos manipulados. Patricia fotografió todo cuidadosamente. Cuando estaba a punto de marcharse, escuchó que la puerta principal se abría. Se escondió rápidamente en el armario del dormitorio, conteniendo la respiración. Elena entró a la habitación hablando por teléfono. «Todo va según lo planeado», decía. «La estúpida sigue sin sospechar nada. Pronto Carlos pedirá el divorcio y nosotros tendremos todo lo que queremos». Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. «No, nadie sabe lo de los medicamentos. Para todos, ella simplemente es infértil. Carlos está convencido de que es un defecto de ella, y eso es todo lo que importa». Patricia apretó los puños, luchando contra el impulso de salir y confrontarla allí mismo, pero sabía que necesitaba ser estratégica. Cuando Elena finalmente salió del departamento, Patricia esperó unos minutos antes de marcharse, con la evidencia segura en su teléfono y una nueva determinación ardiendo en su interior. Ya no era solo sobre salvar su matrimonio. Era sobre justicia, sobre exponer una conspiración cruel que había alterado el curso de su vida, y sobre asegurarse de que Carlos y Elena pagaran por lo que habían hecho. El restaurante Pujol en Polanco representaba todo lo que Carlos adoraba: exclusividad, prestigio y la oportunidad de ser visto por la élite mexicana. Por eso Patricia eligió este lugar para su confrontación. Sabía que su esposo nunca haría una escena en su santuario social. Llegó primero y pidió una mesa privada en el área más discreta del restaurante. Vestía un elegante traje sastre negro que había comprado especialmente para la ocasión. Ya no era la esposa sumisa y complaciente. Era una mujer lista para reclamar justicia. Carlos apareció puntualmente a las 8, con el ceño fruncido al ver que Patricia ya estaba allí. Habían acordado encontrarse para discutir el futuro de su relación, palabras que él había pronunciado con apenas disimulado alivio, creyendo que ella finalmente se había resignado a la idea del divorcio. «¿Te ves bien?», comentó secamente mientras se sentaba frente a ella. «Gracias. Me siento bien. Mejor que nunca, de hecho». Patricia mantuvo su voz calmada, mientras un mesero servía vino tinto en sus copas. Carlos la miró con sospecha. «Dijiste que querías hablar sobre nosotros». «Sobre nosotros, sí. Y sobre Elena». El nombre flotó entre ellos como una acusación. Carlos intentó mantener su expresión neutral, pero Patricia notó cómo su mandíbula se tensaba. «No sé de qué hablas». Patricia sonrió sin humor y sacó su teléfono. «Creo que lo sabes perfectamente. ¿Qué te parece si repasamos algunos mensajes muy interesantes entre tú y tu enfermera?» Le mostró los correos electrónicos que había descubierto. Carlos palideció visiblemente. «Has estado espiándome», acusó bajando la voz. «Digamos que decidí investigar por qué mi esposo de repente considera que una mujer infértil no le vale de nada». La expresión de Carlos cambió al reconocer sus propias palabras. «Patricia, entiende mi posición. Necesito herederos. Es mi deber con la familia Montero». «¿Y tu deber incluía conspirar con Elena para sabotear mis tratamientos de fertilidad?» Carlos se quedó inmóvil. Por primera vez, parecía genuinamente confundido. «¿De qué estás hablando?» Patricia le mostró las fotografías de los medicamentos manipulados y los documentos médicos que había encontrado en el departamento secreto. «Tu querida Elena ha estado alterando mis medicamentos durante años. No soy naturalmente infértil, Carlos.
Me han estado envenenando sistemáticamente para que no pudiera concebir. Eso es absurdo, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Elena jamás haría algo así. No, tengo testimonios de sus antiguos empleadores sobre comportamientos similares, y grabé una conversación muy reveladora donde ella misma lo admite. ¿Quieres escucharla? Sin esperar respuesta, reprodujo la grabación que había capturado escondida en el armario del departamento. La voz de Elena resonó claramente. No, nadie sabe lo de los medicamentos. Para todos, ella simplemente es infértil. El rostro de Carlos pasó de la incredulidad al horror y finalmente a la furia. «Esto no puede ser cierto», murmuró, pero Patricia podía ver que empezaba a creerlo. «¿Por qué Elena haría algo así?», preguntó Patricia, inclinándose hacia adelante. «Al principio pensé que simplemente quería reemplazarme como tu esposa, pero hay algo más, ¿verdad? Tiene que ver con Grupo Montero». Carlos la miró con nueva cautela. «¿Qué sabes del grupo?» «Lo suficiente. Sé que tu padre modificó el testamento antes de morir. La mayor parte de las acciones solo pueden ser heredadas por un descendiente directo. Sin un hijo perderías el control de la empresa frente a tu primo Alejandro». Era un detalle que Carlos nunca había compartido con ella, pero que Patricia había descubierto en sus investigaciones recientes, gracias a Mariana y sus contactos legales. «Elena lo sabía», continuó Patricia, «y apostó a que me culparías a mí por no poder darte un heredero. Así te convencería de divorciarte de mí y casarte con ella». «Es ridículo. Elena no sabe nada de los asuntos familiares». «¿Estás seguro?» «Porque encontré esto en su departamento». Patricia deslizó sobre la mesa una fotografía de documentos confidenciales del Grupo Montero con anotaciones en los márgenes. Carlos tomó la fotografía con manos temblorosas. «Estos son los acuerdos privados de la junta directiva. Solo yo y Alejandro tenemos acceso a ellos. Parece que tu enfermera tiene mejores conexiones de lo que crees. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente trabaja sola? ¿O si quizás está colaborando con alguien más cercano a ti? ¿Alguien como tu primo?» La revelación golpeó a Carlos como una bofetada. Alejandro, su primo y rival desde la infancia, siempre había resentido que Carlos heredara la dirección del Grupo Montero. «Necesito pruebas de eso», exigió Carlos, su voz ronca. «Las tendrás, pero antes necesitamos aclarar nuestra situación». Patricia sacó otro documento de su bolso y lo colocó frente a Carlos. «Este es un nuevo acuerdo que mi abogada ha redactado. Establece que recibiré el 30% de tus acciones en el Grupo Montero y la propiedad completa de la casa en Acapulco. A cambio, te ayudaré a exponer la conspiración entre Elena y Alejandro y mantendré la discreción absoluta sobre lo que realmente ocurrió con mis tratamientos de fertilidad». Carlos estudió el documento, claramente dividido entre la indignación y el pragmatismo. «¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una salida. Imagina el escándalo si esto se hace público. La reputación de los Montero quedaría destruida. Las acciones se desplomarían. Perderías mucho más que el 30%. Patricia vio el cálculo en los ojos de su esposo. Carlos siempre había sido un hombre de negocios antes que nada. «¿Y después del acuerdo?», preguntó finalmente. «Nos divorciamos discretamente. Yo sigo mi vida, tú la tuya, pero primero nos aseguramos de que Elena y Alejandro paguen por lo que han hecho». Carlos tomó su copa de vino y bebió lentamente, considerando sus opciones. Finalmente, sacó una pluma de su saco y firmó el documento. «Trato hecho, pero quiero todas las pruebas que tengas contra Elena y Alejandro». Patricia asintió, satisfecha. «Las tendrás mañana mismo. Ahora, ¿por qué no pedimos la cena? Recomiendo el mole. Es excelente aquí». Mientras cenaban en un silencio cargado de tensión, Patricia sabía que la batalla no había terminado. Había ganado esta ronda, pero aún quedaba un capítulo final por escribir en esta historia. El Jardín Botánico de Chapultepec ofrecía el equilibrio perfecto entre privacidad y espacio público para la reunión que Patricia había organizado. Entre las exhibiciones de cactáceas endémicas y la serena belleza de las flores mexicanas, esperaba con Mariana a que llegaran los demás invitados. «¿Estás segura de esto?», preguntó Mariana ajustando nerviosamente su collar. «Podrías simplemente tomar el acuerdo y desaparecer». Patricia negó con la cabeza. «Necesito cerrar este capítulo completamente.
y ellos deben enfrentar las consecuencias. Carlos llegó primero con expresión sombría y traje impecable como siempre. Tras él, visiblemente confundida, apareció Elena, quien claramente no esperaba ver a Patricia allí. «¿Qué significa esto?», preguntó Elena, dirigiéndose a Carlos. «No me dijiste que ella estaría aquí. Hay muchas cosas que Carlos no te ha dicho», respondió Patricia con calma, «como el hecho de que sabemos todo sobre tu pequeño plan con Alejandro». Elena palideció, pero mantuvo la compostura. «No sé de qué estás hablando». «Creo que lo sabes perfectamente», intervino Carlos. «¿Por qué no esperamos a que llegue Alejandro para discutirlo todos juntos?». Como si hubiera sido convocado por sus palabras, Alejandro Montero apareció por el sendero de piedra. Alto y con un aire de superioridad, el primo de Carlos siempre había proyectado la imagen de un hombre que se creía merecedor de más de lo que tenía. «¿Qué es esta reunión familiar tan repentina?», preguntó con fingida jovialidad, aunque sus ojos se entrecerraron al ver a Elena. «Siéntate, Alejandro», ordenó Carlos. «Tenemos mucho que discutir». Una vez reunidos en un área apartada del jardín, Patricia tomó el control de la conversación. «Durante 3 años he estado sometida a tratamientos de fertilidad que misteriosamente nunca funcionaron. Resulta que alguien ha estado manipulando mis medicamentos». Miró directamente a Elena. Alguien que tenía acceso a ellos y el conocimiento médico para alterarlos. Elena se removió incómoda, pero mantuvo su negativa. «Esas son acusaciones graves sin pruebas». «Tengo las pruebas», respondió Patricia, mostrando las fotografías de los medicamentos manipulados. «Y también tengo esto». Reprodujo en su teléfono una grabación diferente a la que había mostrado a Carlos en el restaurante. Esta vez, la voz de Elena era inconfundible. «Alejandro me prometió el 10% de las acciones cuando tome el control. Solo necesitamos que Carlos se divorcie de ella por infertilidad y luego podemos proceder con la siguiente fase». Alejandro se puso de pie bruscamente. «Esto es una fabricación. No puedes probar nada». «¿No?». Patricia sonrió con frialdad. «Le pedí a un amigo del Departamento de Ciberseguridad de la UNAM que rastreara los correos electrónicos entre ustedes dos. Fue sorprendentemente fácil encontrar la conexión». Mostró capturas de pantalla de conversaciones encriptadas que detallaban el plan. Elena sabotearía los tratamientos de Patricia, creando la impresión de que era naturalmente infértil. Carlos, presionado por la necesidad de un heredero para asegurar su control sobre el grupo Montero, se divorciaría de ella. Elena se posicionaría como la nueva esposa, pero secretamente nunca tendría hijos con Carlos. Eventualmente, sin un heredero, las acciones pasarían a Alejandro según el testamento del patriarca Montero. «Incluso encontramos las transferencias bancarias, Alejandro», añadió Mariana hablando por primera vez. «Pagos regulares a Elena desde una cuenta en Islas Caimán que, curiosamente, está vinculada a tus propiedades». Elena miró a Alejandro con pánico. «Dijiste que nadie podría rastrear eso». «Cállate», siseó Alejandro, pero el daño estaba hecho. Carlos, que había permanecido sorprendentemente tranquilo, finalmente habló. «Siempre supe que eras ambicioso, Alejandro, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿Manipular mi matrimonio? ¿Envenenar a Patricia?» «Fue idea de ella», acusó Alejandro, señalando a Elena. «Yo solo vi una oportunidad de negocios». «Una oportunidad que te costará muy cara», respondió Carlos. «La junta directiva recibirá hoy mismo un informe detallado sobre tus actividades. Y en cuanto a ti, Elena», se volvió hacia la enfermera que ahora temblaba visiblemente. «La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estará muy interesada en revisar tu licencia médica». «No pueden hacerme esto», protestó Elena. «Tengo información que podría destruirlos a ambos». «¿Te refieres a los contratos irregulares en Quintana Roo?», preguntó Patricia tranquilamente. «O quizás a las cuentas offshore en Panamá. Ya sabemos todo eso. De hecho, parte de nuestro acuerdo incluye que Carlos resuelva esos problemas legales». Carlos asintió con resignación. Había comprendido que estaba atrapado entre dos fuegos y que su mejor opción era cooperar con Patricia. «Esto es lo que va a suceder», continuó Patricia. «Carlos y yo nos divorciaremos discretamente. Yo recibiré lo acordado. Alejandro renunciará a su posición en el Grupo Montero y venderá sus acciones a un precio considerablemente reducido. Elena se irá de México y nunca volverá a ejercer como profesional de la salud en este país». «¿Y si nos negamos?»,
desafió Alejandro. Mariana sonrió. Entonces toda la documentación que hemos recopilado llegará simultáneamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Fiscalía General y a todos los principales periódicos del país. Y también a la DEA, dado que algunas de esas propiedades en Quintana Roo han sido utilizadas para actividades que seguramente llamarían su atención. El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente, Alejandro se puso de pie. «Esto no ha terminado», amenazó. «Por tu bien espero que sí», respondió Carlos. «Porque si intentas algo más, no será Patricia quien te detenga, sino yo, y conoces mis métodos». Alejandro se marchó furioso, seguido por una descompuesta Elena que lanzaba miradas de odio a todos los presentes. Cuando quedaron solos, Carlos miró a Patricia con una mezcla de respeto y pesar. «Nunca te valoré lo suficiente», admitió. «Eres mucho más inteligente y fuerte de lo que creí». «Lo sé», respondió Patricia simplemente. «Nuestros abogados finalizarán el divorcio la próxima semana. Te sugiero que revises cuidadosamente a quien contratas como tu próxima enfermera». Se levantó para marcharse, pero Carlos la detuvo con una pregunta. «¿Qué harás ahora?» Patricia sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Voy a vivir, Carlos. Voy a retomar mi carrera de arquitectura. Y quizás algún día, cuando esté lista, buscaré tratamientos de fertilidad reales, porque resulta que no soy infértil después de todo. Solo estaba casada con el hombre equivocado». 3 meses después, mientras supervisaba la construcción de su nuevo estudio de arquitectura en la colonia Roma, Patricia recibió la noticia de que Elena había sido arrestada en Guatemala intentando ejercer con documentos falsos. Alejandro, por su parte, había vendido todas sus propiedades en México y desaparecido en Europa. Carlos le envió un mensaje breve. «Tenías razón, gracias por la advertencia». Patricia no respondió. Ya no necesitaba validación de Carlos ni de nadie más. En su nuevo departamento con vista al Parque México, los planos de sus proyectos arquitectónicos cubrían las paredes. En su mesa de noche, un folleto de una clínica de fertilidad especializada aguardaba para cuando ella decidiera que era el momento adecuado. La mujer infértil, que supuestamente no valía nada, había demostrado su valor, no como esposa de un millonario, sino como Patricia Ruiz, una mujer que había reclamado su poder y reescrito su propia historia.